Damos paso ahora, a continuación, a la primera mesa de debate que tendrá lugar la jornada de esta mañana, que tratará sobre las ventajas de invertir en nuestro país, imagen y reputación de España. En ella participan don Juan Arrizabalaga, presidente de Altadis Imperial Tobacco, don José Luis Díaz Cepero, consulting líder de Deloitte en España, don Mark Hall, CEO y Head of Global Banking and Markets del Banco HSBC, y don Alberto Prieto, director general y socio propietario de Knight Frank España. Modera la mesa doña María Luisa Melo, directora de Relaciones Institucionales de Huawei y también vocal de la Junta Directiva de la Asociación Multinacionales por Marca España. Pues cuando queráis. Muchísimas gracias. Iniciamos la ronda de mesas redondas que van a iniciarse a lo largo de esta jornada. En concreto tendremos 3 mesas redondas y la primera de ellas, el motivo, el tema, el factor clave de las ventajas de invertir en nuestro país y en concreto imagen y reputación de España. Nos acompañan esta mañana para participar en esta mesa redonda 3 compañías, 3 presidentes y líderes de 4 multinacionales que llevan mucho tiempo en España. Luego ahondaremos en datos concretos de la presencia de estas 4 multinacionales en nuestro país, que nos van a ayudar a entender y a reflexionar sobre los factores de esa contribución y los motivos de esa contribución a nivel de inversión en nuestro país y, sobre todo, queremos hacerlo desde el punto de vista en la clave de futuro. Vamos a iniciar la mesa presentando a los participantes. Comenzamos por allí. Tenemos con nosotros a Alberto Prieto. Alberto Prieto es socio propietario y director general de Knight Frank en España. Lleva más de 18 años en el sector inmobiliario, incorporándose a la división española de Knight Frank para la creación del departamento residencial. Desde 2007 es socio propietario de la compañía y desde hace 4 años asume la dirección general de la compañía en España. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en Comunicación Empresarial por la Universidad Complutense e imparte clases en ICADE en el máster de Dirección de Empresas Inmobiliarias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. A continuación, yo creo que sí se... ¿Se oye? Sí. A continuación quiero presentar a José Luis Díaz Cepero. José Luis es consulting líder de Deloitte España, es miembro del comité ejecutivo de la compañía en nuestro país y también de distintos comités internacionales. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesor del Instituto de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid. A continuación nos acompaña Mark Hall. Mark es CEO en España y Head of Global Banking and Markets de la compañía HSBC. Se incorporó a la compañía en concreto hace 10 años, siendo ascendido al cargo de CEO en 2012. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en empresas del sector financiero como Grupo CaixaBank y JP Morgan. Es licenciado en Geografía y tiene un máster en Geografía por la Universidad de Oxford. Y finalmente nos acompaña Juan Arrizabalaga. Juan Arrizabalaga es presidente de Altadis, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de San Sebastián, MBA por el IES de la Universidad de Navarra y máster en Internet Business por el Instituto Superior de Desarrollo de Internet en Madrid. Él tiene una dilatada experiencia en multinacionales y ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en compañías como Fagor, Grupo Carrefour, Cortefiel y Toys R Us. Bueno, la verdad es que tenemos un panel fantástico de representantes de 4 multinacionales clave. Luego veremos en profundidad más datos acerca de las compañías, pero en primer lugar a mí me gustaría iniciar con una pregunta común para los 4 ponentes. Hemos hablado y hemos escuchado bastantes datos a lo largo de esta mañana en relación concretamente a la atracción de inversión, que es, en último término, el objetivo de esta mesa en nuestro país. Sin ir más lejos, tenemos algunos datos que reflejan que en el último trimestre, los datos del Ministerio de Economía y de Comercio, reflejan que en el último trimestre, en concreto el segundo trimestre del año, se ha registrado un aumento muy importante de la inversión extranjera en nuestro país. En concreto, se ha triplicado en comparación con el primer trimestre de este año, con lo cual parece que la salud de la economía española sí que se está reflejando en esa confianza por parte de los inversores. Primera ronda de preguntas. Yo os voy a pedir que seamos, en la medida de lo posible,
Bueno, pues no nos alarguemos, no nos dilatemos en exceso en las respuestas y así tendremos oportunidad también de entrar en debate y en responder a las preguntas de todos los participantes que tienen la oportunidad a través de unas cartulinas que le han dado al comienzo de realizar las preguntas que interesen o que les resulten oportunas, ¿de acuerdo? Empezamos con la primera ronda de preguntas y sí me gustaría saber cuáles considera que son los factores clave que han estimulado la inversión en España y cuáles son esas fortalezas y vamos a decir necesidades o factores susceptibles de mejorar. Empezamos, si os parece, por allí. Por favor, Alberto. Pues, en primer lugar, es un placer estar aquí hablando de este tema después de tantos años tan complicados. Yo voy a hablar, lógicamente, en el papel que corresponde a nuestra empresa como canalizador, sobre todo de inversión institucional en el sector inmobiliario. Digamos que en los últimos 12-18 meses se ha producido un cambio radical en la situación del mercado en España. Creo que los inmobiliarios estamos otra vez un poco de moda, afortunadamente, y este cambio se ha producido pues indudablemente por dos tipos de factores: factores de mercado, estrictamente inmobiliarios, y factores más generales. Los factores generales, yo creo que, bueno, todos estamos de acuerdo en que las cifras macro de nuestra economía a día de hoy son muchos trimestres de crecimiento sostenido de la economía, del PIB. Es una posición reconocida en un contexto europeo y eso indudablemente pues atrae hacia una economía potente y tradicionalmente potente y segura como es la española. Desde luego, desde el punto de vista inmobiliario, hay que decir que las variables y los parámetros que manejamos, fundamentalmente precios, pues han sufrido una corrección que podríamos hablar en general, porque aquí podríamos incluir tanto residencial como comercial, rentas de oficinas, luego se puede desagregar más, ¿no? Pero podríamos hablar de una corrección incluso del 40% de los precios, con lo cual el inversor institucional, en cualquier caso, detecta que es un momento de oportunidad y por eso bueno, se está entrando en el mercado español. José Luis. Muy bien. Bueno, primero muchas gracias, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a participar. Yo voy a hablar pues desde el punto de vista del consultor. Yo tengo clientes que vienen y nos piden ver y que hagamos análisis de localizaciones para inversiones. Entonces, ¿qué es lo que nos piden que veamos? Desde el punto de vista de mercado, antes lo ha comentado Emilio, es evidente, tenemos un mercado de 46 millones de habitantes, tenemos 60 y tantos millones de turistas y además somos un hub efectivamente para Latinoamérica y parte del norte de África. Pero desde el punto de vista de empresa productiva, me voy a olvidar del real estate, del inmobiliario, de compañía productiva, ¿qué es lo que van buscando? Lo primero, que existan recursos humanos cualificados para el tipo de inversión que quieren realizar. Entonces, afortunadamente en eso nosotros estamos muy bien en la parte alta de la pirámide, ingeniería, tecnología, economistas, directivos, y no estamos también en la parte medio-baja, en la parte básicamente industrial. Y ahí espero que con las nuevas iniciativas sobre formación profesional mejoremos de forma relevante. Lo segundo que miran no es solo el que existan recursos, sino miran también su coste. Entonces, desde ese punto de vista, la deflación que ha habido en salarios en nuestra economía nos ha hecho bastante más competitivos. Hoy volvemos a ser un sitio atractivo, incluso comparándonos con países del este. No podemos ni debemos de competir con India, es otra historia, pero en los países de nuestro entorno europeo somos un país competitivo en costes. Lo tercero que miran es infraestructuras. Si tenemos redes de telecomunicaciones, si tenemos acceso a energía, si tenemos acceso a buenos edificios de oficinas, si tenemos acceso a terreno industrial. Y la verdad es que en eso, como nos tenemos que comparar con quien competimos, que básicamente son con países del este donde donde son nuestros competidores en Europa en localización industrial, estamos mejor que ellos. Es probable que seamos en algunos casos
un poquito caros, pero ahí se ha hecho un esfuerzo de competencia bastante relevante y estamos bastante bien posicionados. Otro factor que miran es estabilidad política, estabilidad jurídica. Bueno, ahí hay unas incertidumbres que pronto se despejarán. En cualquier caso, España es verdad que ha demostrado ser un país, tanto en los últimos años, digamos, estable. Esperamos que lo siga siendo en el futuro y que parte de la incertidumbre que tienen pues se resuelva de forma rápida. Otro factor relevante es calidad de vida. Este es un buen sitio para estar. Aquí hay miembros de multinacionales extranjeras, algunos extranjeros. Marc podrá darnos su opinión. Y esta es una ventaja que no siempre aprovechamos. Es la capacidad de atracción que tenemos de los ejecutivos extranjeros. Este es un sitio excelente para vivir, y los extranjeros que viven aquí lo saben. Entonces, el que seamos capaces de atraer, hace muchos años, si os acordáis, hicieron la ley Beckham para atraer a un futbolista. Bueno, si fuésemos capaces de hacer cosas similares para atraer ingenieros, investigadores o ejecutivos, tendríamos avanzado muchas de las inversiones o tendríamos sponsors en las multinacionales que nos ayudarían como tal a ese proceso de inversión. Y si queréis algo que, por poner alguna parte negativa que no estamos tan bien y que tenemos que mejorar y que también tenemos que aprovechar una oportunidad que comentaré luego, es el de language skill, el de capacidades lingüísticas. Desafortunadamente somos un país que todavía habla poco inglés y eso es relevante sobre todo para la parte de servicios, tecnología y alta dirección. ¿Cuál es la oportunidad que digo que debemos aprovechar? Todos los emigrantes cualificados que han salido en estos años del país, a ver si somos capaces de hacerlos volver, porque contaremos con una fuerza laboral relevante, que es global, que no tiene problemas lingüísticos y que nos puede ayudar mucho para, a su vez, traer inversores porque tendremos los skills adecuados. Muy bien, muchas gracias. Marc. Bueno, yo añadiría lo que dijiste. El banco hace un estudio de qué países son los más atractivos para vivir y de hecho España es el más alto en Europa y el número 13 en el ranking que hacemos a nivel global. Pero yo, digamos, para mí quizás lo más importante desde fuera es el cambio que ha habido en los últimos años y el compromiso absoluto que tiene España con Europa y la zona euro. O sea, empezando con eso y sentando eso como base, como bien dijo, hay infraestructura fantástica, hay mano de obra cualificada, cada vez más cualificada. Y también España es un gran tiene potencial como hub no solamente para multinacionales que estén mirando Latinoamérica, sino también un hub usando como primer paso para entrar en Europa. Empresas latinoaméricas mirando hacia Europa pueden establecerse aquí y ese puede ser un mercado de crecimiento en el futuro. Eso que para mí son lo más importante. También es verdad que hay temas que se pueden mejorar. Yo creo que el tema jurídico y la rapidez de resolver temas comerciales en los juzgados es uno de los temas. Y la burocracia, que ya se ha mencionado antes. Muy bien, muchas gracias. Está bien que pongamos encima de la mesa factores, pero también bueno, pues otros factores positivos, pero también otros elementos que no lo son tanto o en los que tenemos espacio para mejora todavía. Juan. Muy bien, muchas gracias, María Luisa, y muchas gracias a la asociación por esta gran oportunidad de hablar con todos nosotros. Bueno, yo creo que, respondiendo concretamente a tu pregunta, ¿qué necesita un inversor para invertir en España o elegir España como su destino de inversión? Necesita confianza, confianza en el país. Y la confianza, que es un término pues muy importante y muy amplio, yo creo que lo podríamos desglosar en tres aspectos principalmente, y por no repetirme en algunos de los que ya también han dicho, ¿no? Uno desde el punto de vista político, y es el primero que cuando se hace una gran inversión a largo plazo hay que ver en qué país no entramos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, ¿qué se espera? Pues se espera una estabilidad política, ¿no? Y eso se deriva en principalmente tres cosas. Una seguridad jurídica sobre las leyes que vamos a estar afectados y que nos den confort para esas inversiones que vamos a hacer. Una seguridad regulatoria con respecto a la regulación en los mercados en los que vamos a nosotros a competir.
Y tercero, y que sí hay grandes diferencias frente a los, un poco en contra de lo que decía Emilio Ontiveros, sí que hay grandes diferencias entre los partidos políticos, una situación y una seguridad fiscal, de que no tengamos hoy un impuesto sobre la renta del X y nos venga después a ser X más 50%, o un impuesto de sociedades que pueda ser del 25% o que pueda pasar al 35%, ¿no? Eso desde el punto de vista político. Segundo, ya se ha comentado también, pero quería reforzar desde el punto de vista de los recursos humanos, es decir, del talento que hay en el país, y con todas sus skills desde el punto de vista de idiomas, conocimiento y las diferentes cualificaciones que necesitamos para nuestras inversiones. Y por último, servicios e infraestructuras. ¿Qué tipo de servicios tenemos en el país y las infraestructuras que para muchos negocios son imprescindibles? De acuerdo, muy bien. Gracias, Juan, por exponer desde el punto de vista de Altadis cuáles son esos factores que están, de hecho, ya de facto estimulando a la inversión en España. Pasamos a conocer un poco más en profundidad vuestras compañías. A mí me gustaría saber, Alberto, tras una crisis económica que inevitablemente ha impactado en muchos sectores, pero obviamente uno de ellos, sin duda alguna, ha sido el inmobiliario, y de hecho te has referido a él al comienzo de tu intervención. A mí me gustaría saber cómo ha contribuido Knight Frank a lo largo de estos años, 110 años de experiencia a nivel de grupo y con más de 12.000 empleados, cómo ha contribuido la compañía realmente a desarrollar el negocio aquí en España y sobre todo a atraer inversión a nuestro país. Yo creo que durante estos últimos 4 o 5 años se ha avanzado mucho en la implementación de hábitos de mercado, un mercado tradicionalmente poco profesional, opaco, como es el inmobiliario. Bueno, pues el interés y la entrada y la llegada de capital institucional internacional ha provocado que se implementen hábitos que además, bueno, nuestra empresa es inglesa, yo creo que la industria inmobiliaria inglesa tiene una larga tradición y creo que en estos años, incluso con la creación de alguna asociación, que también hemos montado algunas de las principales o de los sospechosos habituales de este mercado, creo que hemos contribuido a establecer esos hábitos que ya existen en otros países, en aumentar, como se comentaba también aquí, el tema de los recursos humanos, la cualificación es fundamental. Creo que hemos contribuido a aumentar el nivel, la cualificación, los skills de todas las personas que intervienen en el proceso inmobiliario y, desde luego, todo esto, el resultado es que hemos proyectado una imagen de seguridad para el inversor que redunda, como se decía también por aquí, en esa confianza que se ha recuperado. Habéis detectado, José Luis, lleváis trabajando y colaborando con la Oficina de Marca España a través de estudios y de análisis durante estos últimos años. ¿Habéis detectado factores como el que plantea Alberto? ¿Y cuál ha sido realmente la evolución que habéis constatado en este tiempo a nivel de inversión? Sobre la marca en general. O sea, nosotros llevamos trabajando con Marca España 3 años. En estos 3 años, básicamente lo que hicimos fue una selección de los que considerábamos que eran los 40 rankings que podían de alguna forma presentar mejor la situación del país. Son rankings que hacen instituciones multipaís, universidades, periódicos, por poner el ranking, pues Forbes, World Economic Forum, etc. Y han mejorado de forma significativa. Hubo un bajón muy relevante cuando empezó la crisis. Básicamente las cosas que miden esos rankings son el entorno empresarial y el entorno económico, gobierno, instituciones, calidad de vida, seguridad, entorno laboral, infraestructuras, turismo, patrimonio, cultura. Por poner datos exactos, según el Fondo Monetario Internacional, ahora mismo, de acuerdo con el cierre del año 14, en términos de PIB somos el 14 país del mundo, y en la última evaluación que hemos hecho de esos 40 rankings, haciendo una media aritmética, que no es un proceso científico porque cada uno de ellos refleja cosas diferentes, pero tenemos la posición 23. De eso sacó
los factores macroeconómicos que son muy difíciles de cambiar en un corto periodo de tiempo. No puedes cambiar el nivel de la tasa de desempleo y por tanto el impacto que tiene. Entonces venimos de posiciones del 30 y tantos hasta el 23, con un tamaño de economía a nivel mundial del 14 y un tamaño, quitando esos dos factores macroeconómicos, del 23, pues empezamos a estar en una posición, vamos a decir, razonable. Entonces sí se ha mejorado y lo único que tenemos que seguir trabajando para todavía acercarnos más a nuestra posición real, y los factores macroeconómicos son algo que es un trabajo de largo plazo, no es algo que se va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Sí se ha mejorado, así lo pones de manifiesto, pero ¿qué perspectivas hay de cara al medio y largo plazo? Marc, la compañía lleva desarrollando negocio en España a lo largo de 34 años, aquí como filial, con lo cual la perspectiva y el ejercicio del análisis a nivel de inversión en nuestro país, bueno, pues se atesora después de más de 30 años. A mí me gustaría saber, más allá de cuál ha sido la situación hasta ahora, desde HSBC, ¿cuál es el análisis que se hace? ¿Qué perspectivas se barajan en cuanto a esa inversión a lo largo de estos próximos meses y años extranjera aquí en España? Bueno, yo primero diría, si hemos sido capaces en España de ser uno de los 10 países que más ha acumulado inversión extranjera, imagínate lo que puede ser si todos los cambios positivos que han habido en los últimos 3 años, qué puede ser de cara al futuro. Hemos visto mucha inversión extranjera europea, americana. Hemos hablado mucho de Asia, pero no hemos visto tanto. Digamos, China es el número 29, creo, país número 29, lo que es inversión extranjera en España. Hay un potencial absolutamente enorme ahí que todavía ni se ha empezado a ver. Hay muchas conversaciones, mucha gente viene aquí a hablar de oportunidades y están por venir, pero ha sido más lenta. También creo que hay muchas oportunidades para empresas, lo mencioné antes, centro y latinoamericanas que quieren expandirse hacia Europa y usar España como hub. Las cifras ya son altas, pueden ser más todavía. Y creo que el ritmo de crecimiento que mencionamos, que es el año pasado, al primer trimestre de este año subió el 70%, la dirección, el Foreign Direct Investment en España, yo creo que puede seguir perfectamente, pero quizás de sitios diferentes que en el pasado. Nosotros publicamos una publicación de dónde vemos el mundo en el año 2050 y dónde estará la riqueza, y es muy diferente, será muy diferente entonces de donde es hoy, y es de ahí donde en los próximos años veremos la inversión extranjera en España, creo. Has comentado otras regiones, otros países como por ejemplo China o Japón. Tendemos en ocasiones a ser un poco endogámicos y analizar cuál es esa tendencia a la inversión aquí en España, pero tenemos que aprender de cómo se están haciendo las cosas a nivel de atracción de inversión en otras regiones o en otras zonas o en otros países como en China, como en Japón, como en Latinoamérica. Yo creo que ya hemos aprendido aquí. Ahora es accionarla. Ha habido unos años de incertidumbre, incertidumbres políticas ahora de menor tramo, pero yo creo que ya están, los deberes ya están hechos. Yo creo que hay el ICEX hace una labor fantástica, digamos, dando a conocer las oportunidades. Hay un network mucho más fuerte ahora. Yo creo que está haciendo bien. Los deberes están hechos, aunque como ha dicho el secretario de Estado de Comercio, aún nos queda siempre camino por andar. Juan, me gustaría que nos aportaras el punto de vista desde Altadis. Altadis es una compañía con casi 4 siglos de historia, que fue adquirida en concreto en 2008 por el grupo, la multinacional con sede en Reino Unido, multinacional británica Imperial Tobacco. Lo cierto es que es una historia, es un caso de éxito especialmente interesante. Me gustaría saber cómo ha evolucionado Altadis durante este tiempo y sobre todo una vez que es adquirida por un grupo multinacional. Muy bien, con todo cariño a mi amigo Juan Pedro, decirle que Siemens lleva más de 100 años, nosotros llevamos casi 400, como ha dicho María Luisa, ¿no? El estanco del tabaco se generó en España, que es el origen del actual Altadis,
en 1636 para controlar un poco el tráfico del comercio de tabaco desde América y empezar a generar impuestos para el Estado, que ahora sigue siendo todavía los impuestos especiales derivados del tabaco la quinta fuente de ingresos para el Estado español. Bueno, Altadis lo que le ha dado al Grupo Imperial Tabaco es pues una gran oportunidad para reforzar su posición de liderazgo en muchos mercados, ¿no? El mercado español, el portugués, el francés, donde sin duda Altadis ya era líder, ¿no? Y luego a la vez Imperial pues nos ha dado a nosotros como empresa una gran oportunidad de pasar a ser una empresa en la que estaba en torno a la posición 15 a nivel mundial, a la posición mundial que estamos ahora, que es la cuarta, y dar esa posibilidad de estar presente en más de 160 países que estamos ahora, con una posición de liderazgo y con una visión mucho más global y mucho menos local. Y luego yo lo valoro mucho también desde el punto de vista de las personas, que da una gran oportunidad para el desarrollo profesional de las personas. El pasar de ser muy local a ser muy multinacional nos da opciones a todos nosotros a estar hoy trabajando en España, pero mañana poder estar en Japón, en Estados Unidos, en Francia o en Inglaterra. Y estoy muy orgulloso de decir que en los últimos años, desde luego, España ha sido un país exportador de talento, y tenemos mucha gente y cada vez y todos los años, con mucho orgullo, estamos desarrollando personas, promocionando personas, llevando personas a los headquarters y vemos como gente que ha entrado con nosotros pues hace 5, 6 o 8 años pues se están desarrollando y luego vuelven aquí en posiciones de más elevadas. Por lo cual la contribución sería doble, ¿no? Lo que ha aportado la compañía, que es una posición de liderazgo, y lo que nos ha aportado el grupo, que es una visión mucho más internacional. Sin duda tenemos que sentirnos orgullosos del talento que de alguna manera también exportamos a nuestros headquarters, no solamente desde las diferentes filiales, sino aquí en concreto desde la española. A este respecto, a mí me gustaría saber, José Luis, ¿cómo conseguimos convencer a nuestros headquarters, a nuestras sedes, de que tienen que seguir invirtiendo en España y apostando por nuestro país? Al final somos de alguna manera el ejemplo o el espejo en el que nuestros headquarters miran cuando advierten cuál es la situación económica y cómo está evolucionando un país. ¿Cómo tenemos que estimular esa atracción en nuestras sedes? Bueno, primero dándoles información y compartiendo con ellos lo que somos. Yo te voy a decir mi experiencia personal y un poco qué es Deloitte. Deloitte somos 200.000 personas en el mundo. Trabajamos en 150 países y la firma en España tiene más de 6.500 profesionales trabajando. Somos la firma número 10 dentro del ranking de las firmas de Deloitte en volumen de ingresos. Si eso lo ajustásemos por capacidad, digamos, adquisitiva, por valor de moneda, nuestro nivel estaría en el entorno de la octava posición. Estamos en los comités globales, ejecutivos y consejo de Deloitte a nivel mundial y somos una firma respetada, y por tanto, y sobre todo les mantenemos informados. ¿Qué es lo que piensan nuestros colegas de esos otros países que están con nosotros en el Comité Ejecutivo Global que somos? Primero, sienten cierta admiración fundamentalmente por las compañías multinacionales nuestras. La transformación que ellos visualizan que ha tenido España en los últimos 20 años respecto de lo que eran nuestras empresas españolas a lo que hoy son es enorme. Líderes en banca, líderes en retail, líderes con compañías líderes en telecomunicaciones, entonces eso es relevante. Segundo, tienen bastante admiración por los ejecutivos españoles. Hay buenos ejecutivos en España, buenos directivos. Hace poco salía una encuesta en que situaba a 3 directivos españoles entre los 100 mejores del mundo. Bueno, esa percepción existe, al menos en nuestra organización. Tenemos clara fama de ser tremendos trabajadores, mucho más que la media como tal. Están sorprendidos de cómo hemos evolucionado de una situación de crisis a una situación bueno, en que estamos creciendo al mayor ritmo ahora mismo, casi al mayor ritmo en Europa. Hay algún país por ahí que crece todavía más que nosotros. Con lo cual están sorprendidos. Están sorprendidos de que haya sido hecho en un entorno de paz social. No son capaces de entender cómo con el nivel de desempleo que hemos tenido, o que al menos el oficial, se ha mantenido un entorno de paz social como el que se ha mantenido como tal.
¿Qué es lo que no entienden y les sorprende? El nivel de desempleo es inaceptable. El nivel de desempleo entre la gente joven, no pueden entender que en una época determinada hayamos llegado al 50% de desempleo. Eso está directamente relacionado con la formación, esa formación que decíamos que por arriba la tenemos muy bien, tenemos escuelas de negocio estupendas, pero nos falta la parte de abajo, de los recursos, vamos a decir, menos favorecidos en educación como tal. Y también nos critican, ya lo he dicho antes un poquito, la falta de capacidades lingüísticas de nuestro país. A ver si dejamos de traducir cosas en la tele y todas esas cosas, que son muy relevantes. Pero como país nos admiran. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer para ellos? Pues tratar de ofrecernos para todo lo que podamos hacer desde España. Tener aquí centros de excelencia. Tenemos un centro de ciberseguridad que presta servicios para todo el mundo desde aquí. Tenemos centros de excelencia en retail banking, tenemos centros de excelencia en tecnología, tenemos muy buenos recursos y lo que hacemos es mostrarlos fuera y tratar de usarlos fuera. Y en eso animo a todos los presidentes ejecutivos también a que en sus compañías también muestren las potencialidades que tenemos. Uno de las áreas de negocio que más éxito hemos tenido aquí en España ha sido la atracción de centros de servicios administrativos y tecnológicos de clientes a España. Y para eso lo que necesitamos es que los líderes de las empresas se pongan, digamos, al frente y con la confianza que generan en sus headquarters traten de atraer esos centros aquí, que es posible y tremendamente eficiente, y hay muchos muy exitosos. Talento, seguimos con el hándicap del idioma, en ocasiones, ahí nos queda todavía camino por andar. A mí me gustaría saber al respecto, Alberto, ¿qué peso específico tiene la filial de España a nivel de multinacional? Y si has detectado en los últimos años que ha habido un incremento de la confianza y de la reputación de la imagen de España una vez que se han ido mejorando los ratios a nivel macroeconómicos. A ver, el incremento y la mejora de la reputación de España ha sido importante, también porque hemos pasado una situación bastante complicada. Pero debo decir que desde luego en nuestra empresa, que repito es británica, yo además tengo el privilegio de formar parte también del board europeo, no ha existido en ningún momento dudas sobre la capacidad de recuperación de España. De hecho, debo decir que no existían dudas sobre la capacidad de recuperación de España ni de Irlanda, como posteriormente se ha comprobado, ¿no? A día de hoy, con esa recuperación, por lo menos en una fase más ascendente, bueno, pues creo que también la contribución que hemos tenido a nivel de capital humano, a nivel de percepción, yo debo decir también que según mi experiencia nos perciben fuera de España bastante mejor de lo que nosotros pensamos que nos perciben. Y los que tenemos bueno, pues la suerte de trabajar en compañías internacionales, solemos decirlo, creo que no soy el único, y desde luego es un mensaje que hay que apuntalar bastante, ¿no? Porque a veces nos autoflagelamos también en España. Respecto a la pregunta que me hacías de contribución de España al negocio del grupo, evidentemente en estos últimos años ha sido menor, en la medida en que había una cifra de negocio menor en España. Nuestro modelo de negocio también es diferente al de otros operadores del mercado, porque nosotros no cotizamos en bolsa y por lo tanto tenemos unos drivers del negocio básicamente que son rentabilidad y vinculación con nuestros clientes a largo plazo. Dicho esto, bueno, pues hace poco acabamos de anunciar resultados, hemos facturado a nivel global 450 millones de libras en operaciones de intermediación y asesoramiento inmobiliario, de los cuales en términos de beneficio el grupo ha dado 165 millones de libras, lo cual está bastante bien en comparación con otras firmas, insisto, cotizadas, sobre todo que quizá tienen una mayor presencia o una mancha geográfica más potente, pero en nuestro caso, nuestro modelo de negocio, insisto que va enfocado a la rentabilidad.
En términos de contribución a la cifra del grupo, te diría que estaríamos en torno al 5 o 6% de la cifra total de negocio de la firma a nivel global. 5 o 6%. Es el peso específico, el porcentaje que representa España a nivel grupo. Comentabas un tema interesante, que es que quizás somos muy exigentes nosotros con nosotros, es decir, en España con nosotros mismos, y fuera, bueno, pues la imagen que se tiene a nivel de país, a nivel de reputación o de marca, en ocasiones es más positiva de la que nosotros nos creemos. Estamos hablando de temas de inversión, pero a mí me gustaría ver también un aspecto que se ha tratado anteriormente, y es también la exportación de empresas españolas y cómo nos hemos ido posicionando en los últimos años fuera de nuestras fronteras. Al respecto, me gustaría saber, Marc, cómo están regresando los negocios basados en España a niveles de expansión previos a la crisis. ¿Estamos los españoles posicionándonos en mercados con un ratio de crecimiento y de posicionamiento en niveles previos a la crisis? Y en concreto, ¿en qué regiones estamos ubicándonos más? Yo creo que el dato más evidente es que la inversión española en el extranjero es el doble el año pasado de lo que fue la inversión extranjera en España. Las grandes empresas de IBEX, las grandes empresas, bueno, Antolín, Telefónica, Iberdrola, Gas Natural, han estado comprando empresas fuera de España, Latinoamérica, Norteamérica, Europa, digamos, en general, todas las zonas menos Medio Oriente y quizás algo menos en Asia. Yo creo que Cepsa compró Coastal el año pasado, pero en general ha sido europeo y las Américas, en donde ha estado creciendo. Y siguen comprando, y no estoy solo hablando de empresas, bancos también. El Sabadell compró un banco en Inglaterra, el BBVA compra más de Garanti en Turquía. Así que la expansión de la empresa grande española sigue. El doble es un factor y es un ratio importante, la verdad es que sí. Me gustaría, para ir acabando, porque el tiempo se nos echa un poco encima, pero sí me gustaría, antes de abordar alguna de las cuestiones que han planteado bueno, pues, los que nos acompañan esta mañana, saber cuáles han sido las razones o los motivos por los que una multinacional como Imperial Tobacco decide hace ahora, pues en 2008, invertir y comprar y adquirir una empresa con casi 4 siglos de historias como Altadis. Yo creo que ahí redunda un poco las claves del por qué empresas fuera, multinacionales de fuera, también apuestan por invertir en España y en concreto por adquirir empresas españolas. Sí, fue a principios de 2008 cuando Imperial decide comprar Altadis. Y bueno, y fue la última gran operación corporativa en el mercado del tabaco y la que generó, pues eso, la cuarta empresa a nivel de cuota de mercado en el mundo, ¿no? Fue un proceso, dentro del proceso de globalización, la gran última operación corporativa, ¿no? Y si tengo que decir 3 razones principales por las que se produjo esa operación, fue por la consolidación de la importancia de Imperial Tobacco a nivel mundial y pasar de ser el número 10 que estaba en ese momento a ser el número 4, y luego 2 muy importantes y muy locales, ¿no? Grupo Altadis tenía una división de logística que era líder en su sector a nivel europeo, que se llama Logista, y pudo así entrar en un mercado de distribución minorista muy capilar en la que somos líderes a través de la compra de Altadis. Y otro factor también bastante local era que entraba en otro negocio, que era el mercado de negocio de cigarros premium, a través del joint venture que tiene Altadis con el gobierno cubano al 50%, y tenemos el liderazgo de los cigarros premium a través de Habanos en todo el mundo. Entonces, esas 3 son las razones principales por las que hizo la inversión.
Muy bien, gracias Juan. Vamos a pasar, nos quedan estrictamente 4 o 5 minutos, como mucho. A mí me gustaría poner encima de la mesa una de las cuestiones que han compartido con nosotros uno de los asistentes esta mañana. Si ustedes estuvieran en sus sedes, en las sedes que, si no me equivoco, la mayoría aquí están en Reino Unido. En el caso de Deloitte, pero en el caso de Deloitte no. Bueno, en el caso de Deloitte no hay una sede física porque es virtual, no hay un país, somos una asociación de firmas, entonces no hay un país donde haya un headquarters. Pero en el caso de las otras tres, las sedes están en Inglaterra, en Reino Unido, en Londres. Bueno, pues si ustedes estuvieran en sus sedes, ¿esperarían para decidir invertir en España hasta el 2016 o considerarían oportuno avanzar en estrategias de inversión a lo largo de los meses que nos quedan de 2015? Yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo. De hecho, desde el punto de vista inmobiliario, insisto que el mejor momento, el momento de la decisión, ya se ha producido. Y de hecho ahora lo que se puede estar produciendo es incluso mucha competencia en materializar esas decisiones de inversión que ya se han producido hace 6 meses. Entonces, indudablemente, otra cosa, desde nuestro punto de vista, sería decidir en qué tipo de activos inmobiliarios inviertes, porque no es lo mismo comprar centros comerciales, edificios de oficinas o comprar una cartera de suelo para hacer promoción. Eso es diferente y el perfil del inversor depende mucho, pero en cualquiera de esos subsectores incluso, nosotros tenemos clarísimo, nosotros y el sector en general, que esa decisión desde luego está tomada y es favorable. Yo personalmente depende, vamos a ver, siendo mi opinión personal. Si lo que se trata es de una inversión especulativa, yo me esperaría. Si de lo que se trata es de una inversión de largo plazo y que vas a estar haciendo una inversión estable a largo plazo, yo no tendría ningún problema. Me da exactamente igual empezar el proceso de inversión ahora que dentro de 6 meses, si creo en el largo plazo del país. Si lo que pretendo simplemente es comerciar o transar especulativamente, pues cuando las cosas vienen revueltas, mejor esperarse un poco, por si acaso. Pero de lo que estamos hablando hoy, que son inversiones directas, inversiones que vienen aquí para quedarse, pues yo no vería ningún factor para no hacerlo. Sí, Alberto. Me gustaría también añadir que lo que también hemos constatado es que en las allocations que hacen los gestores de fondos para las inversiones en distintos países, desde luego España ahora mismo tiene una posición clarísima. Y debo decir que hace 2 meses hicimos un desayuno en Londres con la presencia de aproximadamente 150 inversores institucionales. Era una sala parecida a esta, se hizo una encuesta sobre la marcha con unos pulsadores y España salió como el país número 1 en preferencia de las inversiones. Y un último dato, en inmobiliario el tiempo de materialización entre las decisiones de inversión y el cierre de operaciones en los últimos meses se ha cortado bastante. Sí, la decisión está muy clara y se trata de materializar las operaciones con cierta rapidez. Se trata de no pensárselo mucho, sino de apostar por la inversión en el largo plazo y no por decisiones coyunturales más allá de factores políticos o económicos en los que un país se encuentre. Terminamos con un tema que sí me interesa, que es el tema de la productividad y del que no lo hemos mencionado a lo largo de esta mesa. España es un país muy productivo. Hay diferentes rankings que remiten a factores o a razones al respecto. A mí me gustaría saber, en base a la experiencia de estas 4 multinacionales, si consideran realmente que la productividad en España es digna de resaltar a nivel internacional o aún nos queda camino por recorrer. Bueno, pues yo creo que queda mucho camino por recorrer, sin duda alguna, y poniendo en gran valor el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años por parte no solo de toda la sociedad en general, de los trabajadores, de los directivos. Hemos hecho, como ya se ha indicado anteriormente, un esfuerzo de deflación de salarios que ha ayudado a eso. Sin duda alguna, gran esfuerzo.
Situación a nivel competitividad a nivel mundial. Para nosotros, que somos una empresa que estamos en 165 países, todavía España es un país con bajo nivel de productividad si lo comparamos con los núcleos a nivel mundial. Nosotros podemos poner una factoría en Polonia, en Ucrania, en la India y estar suministrando a la mitad a la totalidad del continente europeo y la mitad del asiático, por lo cual en este mercado cada vez más globalizado, pensar que el esfuerzo que hemos hecho es suficiente para estar a nivel de competitividad mundial es un error. Mucho camino por recorrer. Pero sí resaltaría que muchas empresas de automoción han traído más modelos para fabricar en España, por lo digamos, mejoran los costes. Quizás la competitividad no es todavía lo que puede ser, pero está mejorando. Sí, sin duda es mejorando. También depende de la industria, es decir, y depende de los radios de acción en los que se va a someter, los que se van a vender los productos a los que están, ¿no? Cuanto mayor sea el radio de acción de donde puedes localizar tú una inversión para dar el servicio, más competitivo tienes que ser. Cuanto menor sea tu radio de acción, tienes que ser más regional y menos global. Sin duda alguna hay que poner un gran valor en el esfuerzo que toda la sociedad ha hecho en los últimos años, sin ninguna duda. Si me dejas hacer un comentario, claro, pues otra vez depende, en mi opinión. Yo creo que hay compañías que han avanzado mucho, sobre todo las grandes compañías, las compañías españolas multinacionales. No se ha hecho el mismo esfuerzo en las compañías pequeñas y medianas, probablemente porque no tienen la dimensión para hacerlo y ahí hay que mejorar muchísimo. Y creo que sí hay una asignatura pendiente general, no digo para todo el 100%, pero voy a decir para el 80 y tantos % de las compañías, que es la digitalización. En eso hay algunos países que nos sacan ventaja y eso nos tiene que dar un empuje adicional muy relevante de competitividad y de productividad en el futuro. Entonces, la tecnología que se aplica, que tenemos buena gente, pero todavía creo que falta un poquito de impulso. Muy bien, disculpad por las preguntas que no se han podido realizar por falta de tiempo. Ahora vamos a tener un café y vamos a tener oportunidad de compartir bueno, pues consultas, inquietudes con los ponentes y con el resto de responsables de las diferentes multinacionales. Yo simplemente, antes de acabar, me gustaría quedarme con los datos un poco subjetivos, más allá de otros factores objetivos que hemos hablado. Y yo querría poner encima de la mesa la energía, el talento que tenemos en las filiales y en España y cómo paulatinamente se ha ido contribuyendo a través de las filiales españolas a la marca España y también a la inversión, obviamente, de multinacionales en nuestro país. Muchísimas gracias a los cuatro, un placer y es tiempo de tomarnos un café y de seguir charlando. Gracias.